Buenos días, Gaby. Bienvenida a esta charla sobre salud mental y comunicación aumentativa y alternativa. Antes de comenzar, me gustaría darte las gracias por estar aquí hoy con nosotros y por tratar este tema tan necesario y tan urgente, sobre todo para pacientes que utilizan la comunicación aumentativa alternativa. Se habla muy poco sobre salud mental y sobre el bienestar personal de aquellas personas que utilizan esta comunicación aumentativa alternativa, y es que sabemos que hay, bueno, poquita evidencia, poquita investigación sobre el tema, pero teniendo ya datos me parece importante que empecemos a tratarlo en entornos como este. Así que te doy las gracias por participar con nosotros en esta charla. Hoy vamos a hablar sobre el cuidado del bienestar personal, del bienestar emocional y de esa salud mental en las personas a las que solemos acompañar, ¿no?, en la implementación, el uso de la comunicación aumentativa alternativa. Y para eso contamos con Gabriela Rangel, que es doctora en psicología y profesora en la UOC. Cuenta con más de 16 años de experiencia en el apoyo integral a la salud mental y el bienestar socioemocional. Ha realizado investigaciones enfocadas en el desarrollo de estrategias que fomenten el desarrollo socioemocional de personas que utilizan la CAA, y además de su labor docente, desempeña roles como formadora y consultora en salud, bienestar y comunicación emocional, ofreciendo orientación tanto a profesionales como a familias y equipos multidisciplinarios. Actualmente, además, forma parte del Comité de Investigación de AISAC, de la Sociedad Internacional de Comunicación Aumentativa Alternativa, y es miembro fundador de la Alianza Norteamericana de Acceso a la Comunicación. Entonces, como veis, no le falta el currículum y bueno, vuelvo a repetir que de verdad es una suerte y es un placer tenerte aquí con nosotros. Ay, muchísimas gracias, Eli, porque la verdad es que, o sea, justo, ¿no? Como estabas comentando, la salud mental y toda la parte que va alrededor de eso es algo que está como muy poco representado, tanto en el tema de investigación, pero también dentro de la práctica, ¿no? Entonces, bueno, para mí es como súper bonito cuando alguien quiere como invitarme a poder hablar de estos temas. Así que, bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, te voy a acompañar yo, que soy Elisabetta Bertola, soy doctora en logopedia, especialista en comunicación aumentativa y alternativa, y en IRIBOM me encargo de coordinar al equipo de especialistas en este área. Nos encargamos de la intervención y del apoyo en la parte sanitaria, educativa, asociativa, así como en el desarrollo de las herramientas de alta tecnología que apoyan a la comunicación aumentativa y alternativa. Así que bueno, empezamos. Me gustaría empezar hablando sobre un concepto clave que es dar respuesta a la pregunta de qué es la salud mental. Perfecto. Bueno, pues creo que para mí sería fundamental simplemente irnos a qué es la salud mental según la OMS y según la Asociación Psicológica Americana. Entonces, mira, para la OMS dice, es un estado de bienestar mental que permite hacer frente a los desafíos de la vida, desarrollar habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de la comunidad. Por su parte, la APA comenta que es un estado mental caracterizado por un bienestar emocional, un buen ajuste conductual, que aquí hay también como una relativa ausencia de ansiedad y de síntomas incapacitantes, y también relaciones constructivas, así como hacer frente a las exigencias y a las tensiones de la vida. Entonces, si te das cuenta, muchas veces nosotros pensamos en salud mental y creemos directamente como que son, ¿no? Si hay alguna enfermedad mental, ¿no? O sea, si tengo ansiedad, depresión, tristeza o algún tipo de trastorno psicológico, pero la salud mental no es solamente la mera ausencia de trastornos mentales o de sintomatología, ¿no?, asociada a la salud mental, sino que es realmente el poder también pensar en que haya una especie como de bienestar, bienestar emocional, el sentirme bien conmigo mismo, el poder hacer frente a los diferentes desafíos de la vida. También es no nada más basta tener salud mental con solamente tengo emociones placenteras, sino que también tengo toda esta, ¿no? A momentos puede ser que sienta cierto displacer o que me encuentre con retos significativos, pero que yo tenga la capacidad de poder hacer frente a ellos y poder acompañarme en todos los procesos que yo me pudiera estar como encontrando. Entonces, bueno, para mí es como bien importante, ¿no? El poder diferenciar en que salud mental no es la ausencia de enfermedades mentales, sino que la salud mental es como todo un cúmulo y es un continuo entre la salud y la enfermedad. Pues mira, te agradezco esta aclaración y en realidad
esto que comentas no es muy diferente a cómo venimos concebiendo la salud en general. Cuando hablamos de salud en general, no la concebimos solo como la enfermedad, sino como un continuo, como dice, entre el bienestar total o el estado de bienestar total y el estado de enfermedad, ¿no? Entonces, se trata de hacer un paralelismo entre salud en general y salud mental. Sí que es cierto que la falta de conocimiento sobre salud mental y sobre recursos para este área de que cuente con cierto estigma, ¿no? O con cierto carácter negativo, una connotación negativa que es la que tú estás comentando, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, creo que también es importante como comentar que la salud mental además está influenciada por muchísimos factores, ¿no? O sea, tanto internos como externos. También tiene que ver mucho con el tipo de habilidades que nosotros podamos tener, pero también todo el acompañamiento, ¿no? Y si a lo mejor puedo, si yo tengo también recursos externos, el tipo de relaciones interpersonales, el tener o no tener un trabajo, por ejemplo, también puede afectar en la salud mental. La salud física también impacta en la salud mental. Entonces, hay muchísimos factores que están ahí, ¿no? Todo el tiempo como impactando en nuestra calidad de vida y al final en el bienestar y la salud. Sí, 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 estoy, perdona, estoy de acuerdo. Y hay aspectos cruciales que ya sí que están analizados, como son, por ejemplo, la inserción laboral. Tú hablabas, solo por hacer un inciso, de esa Ujú. inserción laboral y cómo repercute en el bienestar de la persona y en la salud mental de la persona. Sabemos que las tasas de inserción laboral en personas que utilizan la CA son muy, muy bajitas, ¿no? Porque realmente las formas de comunicación que no encajen en el lenguaje oral no están incluidas, no están normalizadas en ciertos entornos, en ciertas áreas de nuestra vida. Y fíjate, Exacto. sí que me parece interesante avanzar estableciendo la relación entre la salud mental y el lenguaje y la comunicación, ¿no? Claro. Bueno, pues igual, ¿no? O sea, la comunicación y el lenguaje es esencial en cualquier tipo de desarrollo, ¿no? Entonces, esto no es distinto a tener como un desarrollo socioemocional y de salud mental, ¿no? Al final, el tener una comunicación y lenguaje, podríamos decir que es un factor protector o puede ser también un factor de riesgo en caso de carecerlo, de tener, ¿no? Este bienestar. Al final, yo creo que, por ejemplo, ya pensando directamente, ¿no? En los grupos, ¿no? De personas que tienen necesidades de acceso a la comunicación, el que ellos tengan dificultades para poder tener acceso a vocabulario asociado a su mundo interno y a sus necesidades, pues por supuesto que va a impactar en la calidad, ¿no? De tan, qué tan, qué tan plenos se puedan sentir consigo mismos, el también poder expresar, ¿no? O sea, porque si te das cuenta dentro de la salud mental, también es fundamental el que puedas tú compartir qué es lo que te está sucediendo y para eso necesitas comunicación y lenguaje. Sí, totalmente. Tú, cuando estábamos preparando esta charla, mencionaste un concepto un tema que a mí me pareció muy interesante y es que a veces hablamos de salud mental y comunicación aumentativa y alternativa, ¿no? Pensando en la repercusión que tiene para alguien no poder comunicar de forma eficiente, ¿no? Y de forma eficaz en su salud mental, en su bienestar emocional. Pero tú añadías un detalle y decías, bueno, no es solo el poder o no comunicar, sino tener un lenguaje que me permita representar todos estos conceptos que estás diciendo tú ahora, ¿no? Y es que el carácter representacional del lenguaje nos permite poner una etiqueta y conceptualizar cosas que nos ocurren o cosas que hay en nuestro entorno. Y poder tener, como decías tú, un vocabulario y un concepto que represente la parte abstracta, o sea, lo que sentimos, ¿no? Porque poder representar algo físico, ¿no? Como un bolígrafo, como algo de comida, es muy importante, pero representar la parte abstracta también lo es. Es muy importante y muy necesario, porque va a ser la única representación física o la única, bueno, la única evidencia, ¿no? De que eso existe, ¿verdad? Sí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en niños, ¿no? Y es como un poco, si yo no conozco que esto que estoy sintiendo cuando a lo mejor alguien me quita un juguete, ¿no? O cuando se acaba una actividad que a mí me encanta y entonces empiezo a sentir cierto malestar, porque al final se siente, ¿no? O sea, tienes como la parte corporal, la parte emocional y la parte de pensamiento, ¿no? Entonces, Eso. si yo no tengo palabras para poder decir esto que estoy sintiendo, lo que va a pasar es que esto es algo que es sumamente incómodo y voy a tratar de quitar, de eliminármelo como de lugar, ¿no? Entonces puede ser que ahí aparezcan comportamientos que sean más impulsivos, erráticos, desorganizados. Si por alguna, ¿no? Si alguien me avisa que esto que yo estoy sintiendo se llama frustración,
por ejemplo, entonces yo ya puedo ponerlo como en una categoría y no solo eso, si además me enseñan que cuando yo me siento frustrado puedo pedir lo que necesito, decir lo que me enfadó, ¿no? Como a lo mejor esperar cuando es algo que a lo mejor tal, ¿no? Tener Claro, paciencia, lo que sea. Si además de eso empiezo yo a tener algún tipo como de estrategias o recursos para saber qué hacer con esto que ya estoy etiquetando, va a ser muchísimo más sencillo que yo mismo me pueda autorregular. eso es. Entonces, en ese caso, las palabras son fundamentales, ¿no? Porque de lo contrario es como, no tengo ni idea y entonces empieza a hacer como esta explosión, ¿no? A nivel de comportamientos inadecuados. En realidad Eso es. es que tengo dificultad para poder entender qué es lo que me está sucediendo. Claro, tú lo has dicho, has mencionado el tema de los comportamientos inadecuados. Y fíjate, hablamos de que la persona va a poder expresar mucho mejor lo que siente, darle una etiqueta, ¿no? Entenderlo y relativizarlo en cierta medida, porque si no, no podemos poner una magnitud a lo que sentimos. Pero fíjate, también es muy importante, creo, hablar de cómo puede gestionar esto la persona que acompaña, ¿no? El acompañante del aprendiz o del usuario de la comunicación aumentativa alternativa a la hora de gestionar esas situaciones. No es lo mismo que yo contemple que hay una mala conducta sin una base, que casi nunca se da, pero bueno, sin una base, ¿no? Por alguna causa, algo que lo haya justificado, a que yo entienda, gracias a que tú me lo estás comunicando y a que te he ofrecido las herramientas para que lo comuniques, que te estás sintiendo frustrado porque te han quitado el juguete, ¿no? Entonces yo como cuidador voy a poder hacerte un mucho mejor acompañamiento si sé la causa, si sé cómo te sientes, ¿vale? Y voy a poder, ¿no? A veces simplificamos un poco las conductas inadecuadas que tú has dicho, que se contemplan como conductas inadecuadas, las simplificamos un poco y las tratamos de una forma un poco fría, incluso, ¿no? En ocasiones. Porque Sí, hemos puesto el ejemplo de me han robado el juguete, no que algo que quizá a la vista de la persona acompañante es muy evidente, pero imaginemos, por ejemplo, personas que se sienten irritadas porque hay un sonido en el entorno que les está molestando, ¿no? O algo en su cuerpo como una etiqueta de la ropa que le está molestando. Entonces, yo como cuidador, realmente hay cosas que no percibo y que puedo no contemplar como causa de esa insatisfacción. Y sobre esto, quería compartir un vídeo de una entrevista que hicimos a María José, a una de las personas que utilizan nuestra tecnología. María José es una paciente que fue diagnosticada hace unos años de esclerosis lateral amiotrófica y que utiliza el OSPOL, o sea, nuestro sistema de acceso por mirada para la comunicación aumentativa y alternativa en su día a día. De hecho, lo utiliza para cubrir sus actividades de la vida diaria, relacionarse con su familia, gestionar cuestiones del hogar, de casa, incluso, bueno, he tenido conversaciones con ella y hubiera sido interesante tenerlo al inicio para esa inserción laboral que comentabas tú antes. Entonces voy a compartir un vídeo, ¿vale? En el que vemos a María José y habla precisamente sobre esto que estamos comentando. Otra de las preguntas que me gustaría hacerte era si cuando empezaste a usarlo aún hablabas. No hablaba prácticamente nada. Fue un verdadero desahogo el poder explicarme. La comunicación es esencial y un facilitador para el cuidador y para el desarrollo psicológico del enfermo. Efectivamente, fíjate cómo ella habla de ese bienestar, habla de desahogo, de facilitador y habla de las dos perspectivas o de los dos, ¿no? De los dos, de interlocutor y el locutor que sería pues el cuidador y el paciente, dice ella, ¿no? exacto. Y yo creo que aquí también es importante, ¿no? Como valorar el cómo la CAA es un medio para poder promover, ¿no? Esta parte también de hablar de salud mental. Exacto. Entonces lo Sí, necesitamos. Ujú. eso es. María José, en este caso, es una persona alfabetizada, ¿no? Que puede construir el mensaje que desee a través de un teclado de escritura y por tanto tiene un acceso a la comunicación total, digamos. Los ritmos son diferentes según el momento y si lo comparamos con personas que utilizan lenguaje oral, pero ella puede acceder a significados completos y expresar todo lo que quiera, porque además bueno, pues ya sabemos cómo es la evolución de la ELA, ¿no? Pero partimos de un punto en el que la persona tiene una competencia comunicativa totalmente desarrollada y preservada al inicio.
que pueden haber desafíos en el plano cognitivo, en las funciones ejecutivas, incluso algún deterioro cognitivo leve, ¿no? Pero en este caso contamos con una persona que, digamos, tiene todo el vocabulario y toda la conciencia sobre cómo se siente y cómo verbalizarlo, ¿no? O sea, cómo expresarlo. Pero si pensamos en población infantil, sí que es más difícil desgranar, ¿no? Todas esas habilidades o todas esas competencias, mejor dicho, que tiene que tener la persona para poder comunicar en torno al bienestar y a la salud emocional. Entonces, quería abordar otro tema y es el tema de las competencias emocionales, ¿no? Me gustaría que hiciéramos un análisis pues, de las emociones, de sus causas y de las necesidades derivadas que van a venir. Sí, porque justo esto que tú estás comentando, cuando naces con alguna necesidad de acceso a la comunicación, entonces tenemos que ir acompañando a que puedan eventualmente crear como este autodiálogo, poder entender qué es lo que está pasando internamente y para eso requerimos lenguaje. Entonces, es fundamental que pudiéramos también ofrecer espacios para poder hablar de emociones y poder hablar de lo que nos está pasando, no únicamente hablar de la parte conductual, ¿no? Que eso es muchas veces esto que tú comentabas antes, ¿no? Hay momentos en que hay ciertos diagnósticos que se pudiera pensar que es como que parte del diagnóstico el que tengan algún tipo de dificultad conductual, ¿no? En esta parte de las conductas inadecuadas que estamos diciendo, creo que sería, o sea, es como poder cambiar la mirada, ¿no? No está siendo una conducta inadecuada porque esa conducta te está tratando de comunicar algo. O sea, esa es la única manera que tienen para poder comunicar eso que están sintiendo. Si tuvieran otra forma de poder expresar aquello que están sintiendo, entonces podrían de alguna manera prescindir de ese comportamiento inadecuado, porque evidentemente ellos no se están sintiendo bien. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con esta parte de ir desarrollando competencias socioemocionales, que implica el poder percibir, el conocer, el nombrar las emociones, pero no basta solamente con esto, sino el también poder expresarlas de una manera que sea más adecuada y poder aprender a gestionar esas emociones, no nada más que emociones que sean desagradables, sino también el poder potenciar emociones que sean más agradables y que me lleven al bienestar, ¿no? Estos temas más de autocuidado. Y entonces, ¿de qué manera poder hacerlo? Aquí una de las cosas que hemos visto a nivel de investigación es que no basta únicamente con dar un vocabulario emocional, que sí es necesario, y es importante también creo que en la parte de el vocabulario emocional, en muchas ocasiones damos vocabulario emocional de emociones básicas, ¿no? O sea, entonces solamente es como feliz, triste, enfadado, con miedo y, ¿no? Y una que otra extra. Y aquí lo importante que también comentabas tú es que es necesario el poder ir ampliando este vocabulario emocional porque no es lo mismo el que yo me sienta enfadado a que esté furioso, a que esté frustrado. Entonces, el tipo de estrategia que yo voy a utilizar en cada una de estas emociones pudiera ser diferente y además ayuda a que pueda yo transmitir a la otra persona cuál es mi malestar emocional para que también la otra persona me pueda acompañar de una manera mucho más adecuada. Entonces, es necesario que a nivel ya, o sea, como en términos de qué vocabulario es el que necesitamos nosotros dar acceso, es tener lo que hemos visto que es funcional, pero aún así lo que has dicho, ¿no? O sea, a nivel de investigación todavía necesitamos seguir investigando y poder encontrar nuevos recursos, ¿no? Al final estamos todavía, creo yo, en pañales. Pero hemos visto que el poder ofrecer un apartado de cómo me siento y ahí tener como toda la parte de ¿no? este vocabulario emocional, pero también hablar de las causas de las emociones, poder que ellos puedan también como avisar, ¿no? Y por qué te estás sintiendo de esta manera. Primero nosotros modelar la causa de su posible emoción para que eventualmente ellos lo puedan ir integrando, empiecen a tener este autodiálogo y entonces te lo pueda yo comunicar. Y además, ¿qué es lo que necesitas? No nada más basta con saber el por qué, sino qué necesitas en este momento. Esto ha sido como muy interesante porque yo llegué aquí, la verdad, o sea, a especializarme en este tema un poco por ver la necesidad de los propios usuarios, ¿no? Que se habla como muy poquito y desde ahí, por ejemplo, y también con las familias, ¿no? El trabajo, que muchas veces las familias no es que no quieran hablar de estos temas, es que no saben cómo hablar de estos temas con ellos. Entonces, es en estas anécdotas que entonces podemos empezar a crear estos recursos, ¿no? Por ejemplo, una madre me decía hace tiempo que ella sabía, ¿no? Que su hija no se estaba encontrando bien. Creo que habían salido de una terapia
física y generalmente después de la terapia física iban por un helado. Entonces tenían que caminar para ir a la heladería y así era algo como muy bonito, un espacio como muy de ellas. Y por alguna razón ese día eh, su hija no quería caminar y empezó a hacer una rabieta, ¿no? Em, y ella intentando, ¿no? Pero si vamos a ir por el helado, ¿qué te está pasando? No tiene ningún sentido que te pongas así, ¿no? Como tratando de ver, es que no hay absolutamente ninguna causa. Después, tiempo después se dio cuenta que tenía una piedrita en el zapato. Y Claro. entonces por eso estaba haciendo todo esto. No era que no quisiera ir, pero hay como estas cosas en el que no sabemos qué es lo que te pasa. Y entonces sería fantástico el poder tener una herramienta comunicativa para entonces poder preguntar, vale, ¿qué es lo que, no, veo, ya me estoy dando cuenta que estás enfadada o que estás frustrada o que algo te sucede? ¿Es algo de tu cuerpo? ¿Es algo que está pasando ahora? ¿Es algo que ya pasó? ¿Es algo que te sucedió en el tal? Y entonces, al principio, idealmente, tendremos que llegar a poder generar esta comunicación independiente, ¿no? Como María José. Pero en inicio sí necesitamos un muy buen compañero de comunicación que pueda ir ayudando para que poco a poco se pueda entender qué es lo que les está ocurriendo. Y entonces, una vez que ya entiendo cuál es la causa, entonces podré darte un acompañamiento hacia una regulación emocional o hacia la promoción de algún tipo de bienestar. Entonces, eso es lo que hemos como notado que ha funcionado mejor, el que a nivel de dar acceso a la comunicación que pueda hacer en estos tres ámbitos, ¿no? Tanto el cómo te sientes, por qué te sientes así y qué puedes hacer. ¿Qué puedes Eso es. hacer tú o qué puedo hacer yo que, ¿no? De acuerdo a lo que sea que tú necesites para poder también acompañarte en esa emoción. Sí, o sea, yo creo que lo has explicado genial. Es tener muy claro que hay tres frentes que tenemos que cubrir, ¿no? Una es detectar cómo te sientes, vale, que tengas el vocabulario para trasladármelo, pero también entender la causa y qué necesitas, qué se ha derivado, ¿no? De esa emoción. Y yo creo que incluso para la persona que acompaña a alguien que utiliza la comunicación aumentativa alternativa, esto es un alivio, es una especie de bálsamo, porque a veces tendemos a acompañar en estas situaciones desde el desconocimiento absoluto, desde la frustración también por nuestra parte, Ujú, y todo esto nos lleva a situaciones de mucho estrés, de situaciones en las que se debilita incluso el vínculo con la persona que está utilizando o que no puede comunicarnos de forma efectiva y que, bueno, en cierta medida nos frustran a todos, tanto al usuario, o sea, a la persona con necesidades complejas de la comunicación como a mí como cuidado. Y mira, aquí te quiero comentar, o sea, quería comentar dos anécdotas. Una es, bueno, hace un tiempo acompañaba a un aprendiz que estaba empezando a utilizar su sistema alternativo aumentativo de comunicación. Y bueno, este chico cada vez que había momentos durante las sesiones que teníamos en casa, que de repente, bueno, pues me agarraba el pelo, ¿no? Me tiraba muy fuerte. Además, se le notaba muy tenso, estábamos jugando, jugábamos muy tendida, muy contento, muy a gusto, y de repente se le notaba muy tenso, me agarraba el pelo y empezaba a tirarme. Entonces, ahí tengo una grabación precisamente de uno de esos momentos en los que yo empecé a darle la posibilidad de comunicar cómo se sentía y cuál era la causa. O sea, vale, ¿te sientes enfadado? Y él me decía, sí, me siento enfadado. Vale, porque vamos a analizar un poco. Yo analicé en ese momento la parte sensorial, porque bueno, había sido un cambio muy repentino y contemplé que podía ser un aspecto más de tipo sensorial, o sea, más relacionado, por ejemplo, con un ruido que hubiera molestado, con algo en el plano táctil que a él le solía molestar mucho, ¿no? Los cambios. ujú, Y bueno, le entendí que había un ruido de fondo que le estaba molestando. Su hermana tocaba el piano, estaba en la habitación tocando el piano, y en ese momento, aunque a él le solía gustar el piano, parece que en ese momento le molestó, ¿no? Le distrajo, no le vino bien y tal. Y esto lo cuento porque después de esto, bueno, yo le dije si necesitaba un abrazo, si necesitaba algo de acompañamiento, tal. Bueno, no me supo decir, pero pasó una cosa muy bonita y es que me pidió perdón. Y me dijo, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Vamos a seguir teniendo el pelo en la mano, pero ujú, me decía, lo siento, lo siento, lo siento, ¿no? Antes de bloquear la situación. ujú, Fíjate, a mí me parece que también dar esta competencia en la comunicación de aspectos socioemocionales permiten a la persona también ser y brillar, ¿no? Y decidir cómo quieren mostrarse.
esa persona, por ejemplo, me pidió perdón y yo me derretí en el momento, ¿no? Le dije, por supuesto, estás perdonado, etcétera. Tal. Entonces, para él fue un placer ver que yo lo perdonaba, que esto quedaba aquí, que no pasaba nada, pero él tuvo el poder de decidir cómo quería mostrarse después de esa situación tan complicada, ¿vale? Cosa Sí. que a veces no ofrecemos a estas personas. Sí, y además es esto, ¿no? Se te ayuda como que forja el poder comprender cuál es la personalidad y la Eso, identidad eso, de esa persona, porque habrá algunos que les parezca gracioso todavía y sí, que digan, pues no te voy a pedir perdón. Y sí, también eso sí. es parte, ¿no? En ese proceso y bueno, pues eventualmente lo vamos como acompañando, ¿no? A que pueda generar con mayor empatía, lo que sea. Pero también eso es parte de lo bonito de Claro. poder, de que ellos puedan sacar lo que verdaderamente tienen dentro y poder mostrar cuál es su identidad. Y eso es Exacto, a mí me fantástico. parece, sí, muy buena hablar de identidad. Y luego quería comentar otro tema, voy a introducir con este una encuesta que hemos pasado a profesionales y así que queríamos Ujú, comentar, pero antes de eso sí que quería comentar, hace unos días estaba en una reunión con los profesionales que acompañaban a una persona que empezaba a utilizar un sistema alternativo aumentativo de comunicación. Estaba en una etapa muy emergente y en esa reunión, uno de los maestros del colegio al que va esta niña me hizo una pregunta. Yo estaba hablando sobre precisamente una parte del vocabulario en la que se encontraban las emociones y la parte en la que la niña podía expresar cómo se sentía en cada momento, teniendo en cuenta cosas que ya habíamos detectado que le hacían sentir mal o muy bien. ujú. Y este profesional me dijo, buf, a mí me resulta un poco violento porque yo nunca hablo con nadie de cómo me siento, ¿no? Y me dijo, es que fíjate, yo no tengo ni experiencia en hablar yo cómo me siento con otros. O sea, bueno, dice, más allá de decir si te encuentras bien, si has tenido un mal día, si tal, pero ni siquiera yo tengo ese conocimiento, ¿no? Esto lo cuento porque creo que es interesante, Gabriela, que mostremos una encuesta que hemos realizado a profesionales especialistas en comunicación aumentativa alternativa. Ha sido una encuesta en la que intentábamos valorar la percepción que ellos tenían sobre el acompañamiento que estaban haciendo en cuestiones relacionadas con el bienestar y la salud mental. Y bueno, ha sido complementada por personas que trabajan solo en España de diferentes perfiles, maestros, logopedas, terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, así. Y todos ellos nos comentan que tienen más de 3 años de experiencia trabajando con personas que utilizan un SEC. Y además, cuando hemos analizado a qué grupo de población acompañan, vemos que es muy variado, o sea, que va desde edades muy tempranas hasta edades muy avanzadas, ¿no? Entonces tenemos una muestra que creo que es representativa en cuanto a las características de población a las que atienden. Fijaos, nos empiezan a decir, vamos a analizar las primeras preguntas solo, pero sí que al principio cuando le preguntamos a estos profesionales si contemplan dentro de sus objetivos las cuestiones relacionadas con la salud mental y el bienestar socioemocional de la persona, consideran, no al 100%, pero sí que cerca de un 70% de las personas consideran que sí que lo incluyen en su día a día, en su práctica diaria, ¿no? Con estas personas. Después analizaremos el resto de preguntas, pero sí es cierto que después de entender cuál es su percepción general, hemos querido entender cómo analizan, ¿no? ¿De qué manera lo hacen, ¿no? ¿De qué Exacto, manera de qué manera lo acompañan? hacen, con qué herramientas cuentan, cómo acompañan, qué espacios dan. Y ahí ya sí que hemos visto que, bueno, que quizá tenemos un concepto de acompañamiento a la salud mental y al bienestar socioemocional que luego cuando se analizan no es tan robusto como pensábamos. ¿Mm? ¿No lo dirás? ¿Verdad? Sí, y de hecho, bueno, a mí con esto que estás comentando, yo creo que este tipo de situaciones suelen ocurrir y me acuerdo que en algún momento también me compartiste, ¿no? De un estudio que hicieron de personas, me habías comentado que era que estaban iniciando la Sí, CAA y los que ya estaban todavía y cuál era como su percepción, ¿no? A nivel, por ejemplo, yo que sé, a lo mejor de satisfacción con la vida, ¿no? Y que eso es. quizás mostraban mayor satisfacción a aquellos que estaban en un punto más emergente que aquellos que estaban ya en un momento, ¿no? Como en Ajá. estadios más arriba. Y lo que sucede en este tipo de cuestiones es que hay como ciertos sesgos. Eso se llama sesgo de sobreestimación. Como yo desconozco de este tema, entonces el pensar en que yo un día a la semana le pregunto a mi aprendiz cómo te sientes, eso ya significa que yo ya estoy apoyando la salud mental y entonces yo sobreestimo
que realmente estoy ofreciendo espacios de acompañamiento en la salud mental. Pero esto es también un poco porque no hay tanta sensibilización de qué es lo que hay. Que aquí, Total. con esto que comentabas tú, ¿no? Es importante tener herramientas de SAC para poder hablar de emociones y que eso pudiera llegar a ser un bálsamo para los compañeros de comunicación. A veces, cuando ya entiendes el proceso, entonces se percibe como un bálsamo, pero también es importante mirar que hay una curva de aprendizaje y en esa curva de aprendizaje para poder ofrecer espacios, primero ser un buen compañero de la comunicación y luego además hablar de salud mental que genera también un impacto en nosotros mismos, como lo que acabas de decir del profesor, pero es que sí, ni siquiera yo hablo de mi propia, ni siquiera yo me cuestiono cómo me siento hoy porque me genera ansiedad, no sé cómo hacerlo o lo que sea. Entonces, en realidad al inicio, en lugar de verse como un bálsamo, se ve como que da ansiedad. Y da ansiedad y da mucha inseguridad, pero es completamente esperada ese tipo de inseguridad porque es algo completamente nuevo. Como me da incertidumbre, entonces hay como una tendencia a mejor ya no hablo de esto. Porque, ¿qué tal si yo le pregunto cómo está y me dice que está mal? ¿Y qué voy a hacer? Exacto. ¿Qué va a pasar si mi hijo me dice que no se siente bien? Es que me va a partir el corazón y entonces prefiero no hacerlo. Y lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí es necesario el poder dar un muy buen acompañamiento, ¿no? O sea, aquellos que estamos como de este lado de poder ir como ofreciendo, ¿no? Es ayudar a quien va a dar como este acompañamiento, es acompañarles a ellos a que puedan poco a poco ofrecer esos espacios y que además se vayan sintiendo cómodos. Porque si tú no te sientes cómodo, ofreciendo estos espacios para hablar de salud mental y de bienestar, entonces la otra persona se va a dar cuenta que no te sientes cómodo con eso. Y, por ejemplo, hay momentos en que si, por ejemplo, madres que quieren empezar a hacer esto y empiezan a darse cuenta, por ejemplo, de que los hijos se empiezan a dar cuenta que las madres no se sienten a gusto cuando ellos dicen que a lo mejor se sienten solos. O, por ejemplo, también tenemos el caso de adultos que cuando empezamos con este proceso de que puedan expresar cómo se sienten, que no sé, por ejemplo, el terapeuta le dice, no, pero yo te veo enfadado. Y dice, no, 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 yo feliz, yo feliz, yo feliz. Y muchas veces es no tanto porque realmente, porque me dicen, es que no tienen conocimiento de tal, y le digo, es que no va por ahí. Lo que pasa es que han aprendido que cultural y socialmente no es aceptado el sentirse enfadado. Entonces Claro. ya les empieza a generar como esta angustia de, no, 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 yo feliz, yo feliz, yo feliz, para no hacerte sentir mal. Y entonces te estoy dando la respuesta que ya aprendí, que es como la más aceptada, que lo mismo nos pasa no nada más con personas que tienen necesidades de acceso a la comunicación, Sí, sino sí, también sí. nosotros. Cuando preguntas, ¿qué tal, cómo estás? Lo primero que dices, bien, ¿y tú? Pero Claro. realmente no hay como una profundización de la emoción. Evidentemente no vas a andar contando todos tus problemas a cualquier persona, pero aún en personas con las que tienes como un vínculo cercano, hay momentos en donde también este tipo de situaciones ocurre. ¿Cómo te sientes bien? Sí, sí, Y ya total. está. Entonces hay que tener como este acompañamiento y yo creo que en la medida en la que empiezas a abrir como todo este tema, te empiezas a dar cuenta de cuántas cosas nos hacen falta, eh, cuántas veces a lo mejor yo creía que estaba dando acompañamiento emocional y resulta ser que me falta mucho más y eso puede llegar a ser como, ¿no? Como bastante frustrante. Entonces es que hay que ir como poco a poquito acompañándoles exactamente en lo que necesitan, si tampoco llenarlos de 80,000 información, porque entonces eso paraliza. Entonces ¿no? Hay como esta curva de aprendizaje e ir como acompañando de acuerdo a el punto o en el nivel en que cada uno se encuentra. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Por lo que describes, esto que estás describiendo es como una sensación ¿no? Se sienten como abrumados, digamos. O sea, es como que a Ujú, una persona a la que le muestra un universo nuevo tan profundo y tan desconocido y para la que hemos sido educados tan poco, en tan poca medida, realmente le puede ujú, resultar abrumado. Y las personas, además, cuidadoras, que tienen bueno, pues esa carga, ¿no? Sobre su hombro de no solo asegurarse que a nivel físico la persona esté bien, sino que a nivel emocional esté bien y que su hijo o hija no se encuentren, o familiares, o quien sea, marido, mujer, amigo, quien sea, no se encuentre mal emocionalmente. Eso puede resultar abrumador. Cuando abrimos ese melón, ¿no? Esa caja de Pandora, se abre un mundo bastante abrumador. Entonces es muy comprensible que el proceso de esa curva de aprendizaje necesite ser gradual, comprensiva por nuestra parte, ¿no? Que tenemos que humanizarla y así. Esto
Esto que comentabas de ese estudio que realizamos desde el equipo de especialistas, hicimos un pequeño estudio, mi compañera Tatiana y Elena y yo, en el que pasábamos cuestionarios de calidad de vida a familias. Los cuestionarios de calidad de vida para la población infantil están un poco secados porque, claro, los tiene que completar la familia si la persona no tiene un sistema de comunicación robusto que le permita dar respuesta. Y por especificarlo, o sea, lo que encontramos es que las familias cuyos hijos no tenían un sistema alternativo aumentativo de comunicación puntuaba muy alto en calidad de vida de sus familiares, de su hijo, de bueno, sobrino, así que también había algún tío. Sí. En cambio, las personas o padres cuyo hijo sí que tenían un sistema alternativo aumentativo de comunicación para expresar cómo se sentían, en cuanto a dolencia, parte emocional, así, puntuaban más bajos niveles de calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, se puede avanzar mucho más en esta investigación, replicarla, aumentar la muestra, se puede hacer muchas cosas, pero sí que empezamos a intuir justo lo que tú acabas de describir que cuando empezamos a tirar del libro y a pedir información, ¿no? Tenemos mucho más datos sobre la situación real de cómo se encuentra la persona. Porque realmente para el padre que su hijo no se comunica, eh, es mucho más, pues, menos complejo suponer que tu hijo está bien, ¿no? Que suponer que tu hijo no se encuentra bien y que tú no lo estás detectando o no estás sabiendo gestionarlo. Es totalmente comprensible, ¿no? Sí. Todo esto nos lleva a hablar sobre las limitaciones actuales que encontramos en este mundo de la salud mental y del uso de la comunicación aumentativa alternativa, ¿no? Y cuando preparábamos esta charla hablábamos de limitaciones en varias áreas. Limitaciones que ya hemos comentado en investigación, en medios humanos especializados, es decir, en profesionales que estén especializados en este tema, en servicio, ¿no? Hablamos de pues, espacios para hablar, para intervenir, terapias diseñadas para personas que utilizan la CAA, ¿no? Encontramos limitaciones o barreras en muchos frentes. No sé si quieres comentarnos algo sobre estas barreras, porque creo que tú las conoces mucho más. Claro. Yo creo que, sinceramente, yo podría decir que una de las principales barreras a nivel de salud mental es que necesitamos más campañas de sensibilización, porque otra vez, ¿no? No hay como mucha claridad y sobre todo, ¿no? En población eh, de las que estamos hablando, hay tantas cosas que mirar que entonces la salud mental se ha quedado lo último, ¿no? En la fila, cuando realmente sí tendría que ser como de las primeras, porque también hemos notado que si tú te encuentras en bienestar, va a ser muchísimo más fácil que estés listo para aprender otras cosas. De hecho, eso fue una de las cosas que, la razón por la que empecé a estudiar esto, fue que y estaba yo trabajando con una chica con parálisis cerebral, estaba en su colegio. Y entonces yo empecé a utilizaba un método alternativo de comunicación y empecé yo a preguntarle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Y estaba en una escuela ordinaria y era la única con parálisis cerebral adolescente. Entonces muchas veces se acercaban a ella simplemente como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quieres Coca-Cola? ¿Quieres no sé qué? O sea, como cosas que eran como bastante básicas, pero era la única manera que tenían para poder comunicarse con ella, ¿no? Y después terminaban hablando de otras cosas y ya era como difícil el poder incluirla en esas conversaciones con los amigos, ¿no? O sea, como que simplemente estaba ahí para escuchar. En el momento en que yo empecé a mirar todo esto, le preguntaba yo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿No te gustaría también participar un poco más? ¿No te gustaría tal? No. Y esto no era eh, no me habían contratado para poder acompañarle en ese sentido, pero bueno, para mí eso era importante, ¿no? Como poder identificar qué es lo que pasaba. Total que empezamos a hablar un poco más sobre esto y resultó que curiosamente, la terapeuta de comunicación me decía, oye Gaby, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque la veo más contenta y veo que está aprendiendo mucho más, está más motivada para utilizar su comunicador. Y la terapeuta física me decía, oye, ¿qué está pasando? Porque ahora sus músculos están mejor, no están tan, ¿no? No hay tanto estrés, entonces están como mucho más relajados, está avanzando mucho más en esta área. En el cole, y yo de, bueno, pues solamente le estoy preguntando cómo se siente y estamos hablando de cosas que sean como complicadas, ¿no? Entonces, yo creo que o sea, una de las grandes limitaciones es esto, ¿no? O sea, que nos siguen faltando recursos, sensibilización para poder entender, ¿no? La importancia de la salud mental. También hace falta lo que comentabas tú, ¿no? Medios humanos especializados. Aquí
sí voy a tirar un poco de piedras en mi sector, ¿no? En la parte de psicología, porque realmente nosotros como psicólogos no tenemos como, no conocemos el tema de la comunicación aumentativa y alternativa. En psicología clínica me refiero, ¿no? No, a lo mejor no en Ujú. psicopedagogía y todo esto, pero en psicología clínica es complicado, ¿no? Como que no necesitamos de verdad trabajar en conjunto con los especialistas en CAA para poder realmente ofrecer servicios de calidad. Y servicios de calidad no es nada más esta parte, no es como, vale, pues si no puede comunicarse conmigo y no tiene un lenguaje, pues entonces el tipo de, a lo mejor acompañamiento que yo podría darle como psicóloga sería psicoterapia, o sea, sería psicología conductual, estímulo, respuesta, consecuencia, y ya está. Pero eso está increíble y sí ayuda, pero no es solo esto, ¿no? O sea, necesitamos seguir como profundizando en la parte de identidad, en personalidad, en sentirse autoeficaz, en que puedan tener autodeterminación, en que puedan tomar decisiones, en que sean cada vez más autónomos, o sea, hay como muchas más áreas y para eso necesitamos la comunicación. Y por lo tanto, sí los psicólogos clínicos idealmente necesitan empezar a entender, ¿no? Todos estos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa para poder brindar un apoyo adecuado. Ahora bien, aquellos que sí tienen estas formaciones, pues evidentemente están con la agenda completamente llena. Claro. Entonces, ese también es otra limitación. Y por otro lado, también entender ya a nivel más como de actuación, ¿no? O sea, ya cuando estamos identificando que hay un tema de salud mental ahí importante y que tienen que ir a psicoterapia, por ejemplo, Ujú. eh, el tiempo debería de ser mucho más largo, porque para poder construir un mensaje requieres de muchísimo más tiempo. Entonces, no puedes tú decir que, ok, va a ser solamente de 45 minutos. De hecho, muchas veces lo que ha sucedido es que es el propio psicólogo que elige alargar un poco más el tiempo, pero evidentemente no puede cobrar más, porque entonces ahí no estaría siendo accesible y, ¿sabes? Esta parte como más igualitaria y todas estas cosas. Entonces, eso también es como todo un tema, ¿no? Porque, y también, y si nos vamos más como a entornos públicos, pues Ujú. también los psicólogos, o sea, el sistema realmente no está preparado para dar un acompañamiento como se merecen a los usuarios de SEA, ¿no? O sea, no pueden ellos solamente ir una vez cada mes ¿no? Con un psicoterapeuta, no pueden solamente, hay algunos, por ejemplo, no sé cómo exactamente, que cada país es distinto, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora estábamos haciendo una investigación en México que comentaban que no psicólogos, porque no existe ese acompañamiento en CA, pero sí, por ejemplo, en logopedas que tienen solamente 15 minutos, 30 minutos a momentos para poder dar ese acompañamiento y hay veces que los ven nada más una vez al mes, porque hay como tanta esa necesidad, entonces ahí también como hay una limitante, ¿no? O sea, también hay limitaciones tanto a nivel de formación directa, pero también en cuanto a todo el sistema, ¿no? O sea, el sistema no está preparado para realmente dar ese acompañamiento entre muchas Totalmente. otras cosas más, ¿no? Se podría de verdad, podríamos estar yo creo que 2 horas hablando de todas las posibles limitaciones, ¿no? Pero bueno, creo que estas serían como de las más importantes y que sí necesitamos empezar a buscar la manera de dar un giro, ¿no? O sea, sí creo que requerimos, ¿no? Que se esté trabajando de manera conjunta, que si yo como psicólogo todavía no sé cómo funcionan estos procesos, entonces poder tener, ¿no? También como al asistente comunicativo dentro de las sesiones terapéuticas, siempre y cuando también el usuario quiera, porque también hay momentos en donde a lo mejor quieren hablar del asistente y entonces no pueden hacerlo si está el asistente presente, no se sienten cómodos. Entonces, se empieza a complejizar bastante, ¿no? Pero bueno, creo que también algo que nos ha ayudado bastante es que hay algunos, por ejemplo, algunos terapeutas que empiezan a meterse en este mundo que podemos supervisar los casos, ¿no? O sea, el que también puedas como supervisarte con alguien que te ayude a poder estar haciendo, en lugar de que todos los manden a únicamente los que saben, ¿no? O sea, es como, no, necesitas aprender tú, supervisarte para entonces dar un mejor servicio. Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. He andado varias cosas para comentar, ¿vale? Tengo aquí un listado, te voy a ir diciendo para que has empezado hablando de qué áreas están cubriendo actualmente de la rama de psicología, sobre todo en pacientes, sobre todo infantil, ¿vale? Infantil y Ujú. adulto, Sí. pero también infantil. Y es verdad que se ha abordado mucho
el tema neuropsicológico en cuanto a procesos, funciones ejecutivas, ¿no? Que repercuten directamente en el aprendizaje, pero no se ha marcado, esta es una percepción, no lo he comprobado, pero creo que no se evidencia, no se percibe una atención de la salud mental por parte de los psicólogos, como dice, eh, cuando en realidad debería ser un objetivo principal. Entiendo que como nos pasó a los logopedas y como ha pasado a muchos profesionales, es por un desconocimiento, ¿no? Y por una falta de herramientas. O sea, y eso me lleva a la segunda parte, y es que decía que esa falta de, o sea, es como que las prioridades, ¿no? Están establecidas de forma que la salud mental ha quedado, has dicho, como en un segundo plano, ya llegaremos a la salud mental. Esto le ha venido pasando mucho tiempo a la comunicación. O sea, la parte, por ejemplo, motora era tan prioritaria o es tan prioritaria, y la de asegurar la supervivencia, la salud de la persona, que la comunicación quedaba en un segundo plano y no se abordaba. ¿Por qué? Porque teníamos primero que asegurarnos que a nivel de estado de salud general estuviera bien, que en la parte motora evolucionáramos todo lo que pudiéramos ahora que es pequeño, por ejemplo, o ahora que está tras un accidente y que acabamos de empezar la rehabilitación, cuanto antes hay que darle caña a la parte motora. Entonces la comunicación quedaba un poco abandonada hasta que alguien le prestaba atención, pero también se ha demostrado con el tiempo que cuando se dota de conocimiento a los profesionales que acompañan, estas prioridades cambian. O sea que realmente es una cuestión de falta de conocimiento más que de prioridades, ¿no? O sea, de que no sea prioritario, sea importante. Eso es lo que yo creo. Exacto. Luego hablabas de que el sistema no está preparado para dar este servicio. Y fíjate, no está preparado a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ya habló hace años sobre el diseño universal. O sea, que hablaban sobre que se ha hablado y de hecho se aplica en todos los ámbitos. O sea, cuando vas a educación te dicen, hacemos una educación basada en el diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Todos hemos entendido que el concepto de diseño universal consiste en que creemos un mundo tan accesible para todos que dé oportunidad de participación a todo el mundo en todos los entornos, mediante adaptaciones personales, profesionales, físicas, recursos, ¿no? Medios a nivel sanitario, tecnología, etcétera. Entonces, ya se recomienda desde la Organización Mundial de la Salud que se diseñen pues todos los recursos o sea, la vida, ¿no? El entorno en el que se desenvuelve la persona para que pueda acceder y participar en todo. Pero aún así no llega a trasladarse este cambio directamente, o no llega a efectuarse, ¿no? A hacerse vigente en el ámbito de la salud mental, así como en otros muchos, también lo digo. Hay otros muchos que tampoco están avanzados. Entonces tenemos una Sí. justificación, un apoyo y una orden de que esto tiene que ser una realidad. Yo creo que es el momento de decir, voy a diseñar, por ejemplo, la terapia, los tiempos de terapia, la concepción que tenemos de la terapia, el dónde tiene que ser y cómo tiene que ser, ¿no? Tenemos que empezar a concebirla como algo mucho más flexible, ¿no? No siempre una consulta en el hospital al que voy, me siento, tengo 45 minutos, hablo, tal, salgo de allí, me voy a casa. Bueno, a lo mejor no es la mejor solución, no nos estamos dando un mejor acompañamiento. Sí, y Y yo creo que ahí también, ¿no? Necesitamos hacer investigación para verdaderamente saber qué es lo que se necesita total, total. y Porque poder adaptarlo. Pero también una de las cosas que hablábamos antes, ¿no? O sea, para poder hacer el guión de lo que estamos hablando y así, también una de las cosas que comentábamos es que esto no es nada más de un país, o sea, todo el tema de salud mental y CAA, en serio, que está bien poquito explorado a nivel internacional. sí, ¿No? sí, Es como que hay estudios sumamente buenos. Afortunadamente ya no estamos igual que hace 10 años, ¿no? O sea, ya cada vez más hay como mayor interés, ¿no? O sea, no por nada ahora mismo, ¿no? O sea, se está haciendo esta entrevista, ¿no? Porque ya hay como mucho más interés en poder ir mirando esa parte, pero aún así necesitamos seguir haciendo investigaciones para poder ver a lo mejor la comorbilidad de situaciones, ¿no? O sea, cómo está la salud mental en esta población en específico. Necesitamos también hacer investigaciones a nivel cualitativo, es el poder conocer realmente cuáles son las experiencias, el poder entender las anécdotas. Hay algunos estudios que han realizado esto con usuarios generalmente adultos que ya son comunicadores independientes, y muchas familias comentan que no sabían, no tenían ni idea de que habían tenido esas experiencias sus hijos o sus aprendices, ¿no? O sea, sus estudiantes, lo que sea. ya. Entonces,
es importante también mirar cuáles son las anécdotas, ¿no? A nivel de estudio cualitativo, pero también un estudio cuantitativo, ¿no? O sea, a nivel global, qué es lo que se está haciendo para poder realmente hacer intervenciones que sean eficaces y también basadas en la evidencia. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y tanto y diferenciar, o sea, crear herramientas que nos permitan valorar esto, todos los perfiles. Porque sí que una cosa importante a destacar es que, por ejemplo, en las unidades de ELA se empieza a prestar algo de atención a esta parte más psicológica, ¿no? Esa parte, o sea, la rama de la psicología se le empieza a dar prioridad en estas unidades de intervención multidisciplinar en ELA, pero, por ejemplo, en población infantil, como hemos dicho al principio, esto no es tan fácil ni está tan al alcance de todos. En esa encuesta que hemos realizado a profesionales, fijaos que hemos dicho antes que al principio preguntábamos a rasgos generales si entre tus objetivos de trabajo estaban los que están relacionados con la salud mental y el bienestar emocional de la persona, ¿no? Muchos, la mayoría, consideraban que sí, que estaban incluidos entre sus objetivos. Sin embargo, cuando empezamos a preguntar sobre si, por ejemplo, la persona cuenta con, bueno, si el profesional cuenta con herramientas para evaluar e intervenir, encontramos con que gran parte, o sea, el 75% de las respuestas que no cuentan con herramientas ni para evaluar ni para intervenir. Cuando preguntamos sobre si la persona tiene espacios para hablar sobre salud mental, la persona, hablo de la usuaria de la CAA, te hablan el 100% y dicen que no existen esos espacios. Y cuando preguntamos además si actualmente existen profesionales o servicios públicos incluso que atiendan la salud mental de estas personas, la impresión general de todos los profesionales es que o bien no existen o si existen son de difícil acceso. Es decir, es muy difícil. En teoría existen, pero luego en la práctica llegar a ellos no es tan factible, ¿no? En temas, por ejemplo, como si cuentan con herramientas para detectar problemas de salud mental, que ya ha dejado al principio muy claro que no es lo mismo salud mental que problemas de salud mental, o sea, herramientas para detectar esos problemas de salud mental, también responden que no, el 100% dicen no tener herramientas para ello, ¿no? Y cuando por último hablamos de si tienen recursos para promover y fortalecer la salud mental en estas personas, el 100% vuelve a responder que no. En preguntas más abiertas, en las que preguntamos sobre la situación o la percepción que tienen del tema de cómo se aborda la salud mental en personas que utilizan la CAA, empiezan bueno, pues a enumerar barreras que detectan. Y son todas estas que precisamente está comentando Gabriela, ¿no? Barreras de acceso a los sistemas, barreras de diseño de la intervención, barreras de investigación, de profesionales especializados, de concienciación, de sensibilización, etcétera. O sea que realmente a medida que íbamos avanzando en ese cuestionario, comentábamos Gabriela y yo que podemos tener la percepción general de que se aborda la salud mental, pero cuando vamos analizando en más detalle cómo se está abordando, realmente queda bastante al descubierto que no hay un conocimiento real y que las barreras son evidentes. Y en base a esas barreras, porque bueno, el hecho de que decidiéramos mencionar estas barreras aquí en esta charla no era solo hacer una crítica directa, ¿no? Estricta cuál es el servicio actual que se da. En base a eso, sí que queríamos hablar sobre qué propuestas de mejora consideramos que se deben llevar a cabo para mejorar el plano de atención en la salud mental y el uso de la comunicación aumentativa y alternativa, ¿no? ¿Vale? ¿Qué propuestas, bueno, qué se nos ocurre? Ya la han mencionado un poco, pero por cerrar la charla hablando Sí, de ella. sí, yo creo que en este sentido hay que tener propuestas asociadas a la prevención Ujú, de enfermedades, prevención y promoción de la salud mental. También poner algunas propuestas sobre detección de algún tipo, ¿no? O sea, como de estos factores también de riesgo o detección ya de posible sintomatología para que entonces podamos realmente generar una actuación adecuada, ¿no? Entonces, si existen, estamos en el proceso de ir como creándolo, ¿no? Pero propuestas de mejora, sensibilizar, crear conciencia sobre la importancia de cuidar la salud mental, de todo el rango que implica la salud mental. Esto entraría como dentro de la parte preventiva y promotora de la salud mental. ujú, También requerimos de generar la parte más como de educación, ¿no? O sea, de educar sobre competencias emocionales, sobre resolución de problemas, sobre resiliencia, el promover como estos espacios de desarrollo en todos estos niveles, ¿no? Toma de decisiones, autonomía, en fin.
¿no? Es como poder acompañar en el desarrollo integral de la persona que también ¿no? ayuda en la salud mental. Em, Otra de las acciones, por ejemplo, ya a nivel de detección, pues sí, sería fantástico. em, y de propuestas de mejora, yo creo que una de las grandes propuestas es que aquellas personas que estemos interesadas en este tema, que pudiéramos como unirnos, ¿no? Porque verdaderamente estamos ahí como esparcidos por el mundo, ¿no? Y por diferentes áreas, entonces sería fantástico el poder tener como una especie de red que nos pueda ayudar a poder ir trabajando, ¿no? De la mano en todas estas cosas, ¿no? Y a nivel de detección sería muy bonito, que es ahora algo que estamos intentando hacer, es como poder tener una especie de checklist que ayude, porque de verdad que muchas veces no llega a los psicólogos clínicos. Quienes lo saben son en realidad los terapeutas ¿no? de lenguaje, los profesores, ¿no? O sea, que sea una especie de checklist para más o menos saber algunas posibles hitos, ¿no? O sea, de si tiene o no tiene, para más o menos darte cuenta de posibles red flags, de alguna manera, para que una vez teniendo eso, entonces saber a quién posiblemente referir o qué tipo de protocolo poder activar en caso Eso de es. que estemos viendo también, por ejemplo, una situación de abuso, que eso también es, o sea, sucede bastante, desgraciadamente, ¿no? Entonces, poder ir activando este tipo de acciones, pero para eso necesitamos recursos para la detección. Y ya una vez que se detecte, entonces necesitaríamos, como estas propuestas de mejora, pues generar protocolos específicos según las situaciones para poder entonces acompañar de una manera adecuada, ¿no? Entonces, estos recursos a nivel de actuación que sean no nada más a nivel meramente de counseling o de coaching o de psicoterapia, ¿no? O sea, sino también actuación a nivel global, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tendría que hacer? Yo qué sé, a lo mejor un colegio, una entidad, si ya se está dando cuenta que a lo mejor hay bullying, Vale. por poner algo, ¿no? Entonces es como, o sea, necesitaríamos tener como muy bien claro estos procesos que más o menos puedan ser como una especie de hoja de ruta, sabiendo que evidentemente hay individualidad y eso se tiene que flexibilizar según el caso específico. Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. La verdad que creo que han marcado perfectamente las líneas de trabajo, ¿no? A futuro que deberíamos abordar, por lo menos para empezar a contemplar este área, el área de la salud mental y así. Nosotros desde IDIBON, desde hace unos poquitos años, venimos trabajando muchísimo con personas que utilizan alta tecnología para la comunicación aumentativa alternativa y bueno, en ese acompañamiento que hacemos, no solo dotamos de la tecnología a través del medio que sea, a través de un medio sanitario o a través de una compra directa de un equipo o así, sino que hacemos un acompañamiento por nuestra parte proactivo, ¿no? Para hacer seguimiento a estas personas. Al final, cuando alguien inicia el uso de un sistema alternativo aumentativo de comunicación, lo que nos dice la evidencia científica es que cuando utilizamos alta tecnología, no solo requieren de un sistema perfectamente diseñado y perfectamente preparado en cuanto a funcionamiento, ok, sino que necesitan soporte técnico, acompañamiento, formación y un seguimiento periódico. Entonces, atendiendo a lo que decía la evidencia, creamos un protocolo de seguimiento a pacientes y actualmente de forma proactiva nosotros llamamos a estas personas para ver y a sus cuidadores para ver cómo están avanzando. Tenemos una serie de cuestionarios que vamos pasando en cada una de las llamadas según el punto en el que se encuentre. Y es cierto que todo el equipo de atención al cliente, de soporte, nosotros como especialistas detectamos y así hemos trasladado a hospitales sanitarios profesionales que acompañan que muchas veces tanto cuidadores como pacientes se están viendo sobrepasados y cuando lo detectamos es porque ya están llegando a un nivel muy alto de frustración, de cansancio, de tristeza, o sea, una situación muy, muy compleja porque por diferentes circunstancias, ¿no? Por las circunstancias en las que se encuentran. Y esto repercute directamente en el uso de la comunicación aumentativa alternativa en muchas ocasiones, porque encontramos pacientes, por ejemplo, adultos, que derivado de ese problema de salud mental que ya sí que estamos detectando, dejan de utilizar el comunicador, por ejemplo, o dejan de tener motivación para seguir haciendo a nivel de ocio lo que hacían con su comunicador, o sea, ver una serie o, ¿no? o escribir por WhatsApp o así. O sea, yo he visto pacientes a domicilio, personas adultas que tenían instalado en su equipo WhatsApp, que cuando lo he abierto delante de ellos con su permiso, tenían
1000 mensajes sin abrir dentro de WhatsApp, en grupos de amigos, de familia, de trabajo, y que me han dicho, no me atrevo a abrirlo porque emocionalmente no estoy preparado para abrir esto y entrar aquí. Fíjate, o sea que en realidad tienen en muchas ocasiones estas cuestiones que no estamos abordando de salud mental son una barrera para acceder a la comunicación. O sea que no podemos entender la salud mental sin la comunicación ni la comunicación sin la salud mental. Así que todas esas vías de desarrollo que propone creo que son importantísimas, que todos tenemos que tomar nota, tanto en el entorno hospitalario como educativo, como nosotros como empresa, los profesionales individuales o particulares que estén trabajando. O sea, creo que todos tenemos que tomar nota y cubrir nuestro acompañamiento con una capa de sensibilidad, de concienciación y de responsabilidad, y asumir que una de nuestras competencias tiene que ser contemplar, ¿no? E incluir la salud mental en nuestra práctica diaria, porque no hay otra vía. Y si lo hacemos de otra forma, estamos desatendiendo una necesidad. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, creo que es inevitable asumirlo como una tarea que tenemos que cubrir en esa, como tú, esas checklists, pero pensar en una checklist de cosas que tiene que hacer el profesional. Creo que Claro. aquí entendemos que es obligatorio que marques el tip de estoy atendiendo la salud mental de realmente de forma efectiva. Así que bueno, Sí, porque pues quieras o no, independientemente de cuál sea tu especialidad, quieras o no, siempre estás trabajando con el área psicológica. O sea, siempre sí, estás trabajando con algún tipo de emoción, quieras o no. Entonces, de sí, verdad sí. que tampoco es una cuestión de solamente esto es un tema de los psicólogos, o es un tema de los, ¿no? Educadores No, emocionales. No, es un tema que de verdad todos necesitamos como aprender porque en todo momento estamos trabajando con la dimensión socioemocional de las es personas. algo transversal, realmente es algo transversal Exactamente. a todo humano, no solo a personas que utilizan, o sea, todo humano debería estar concienciado, incluso en la propia Exacto. crianza, ¿no? La propia crianza ya tendría que venir con una cierta preparación en salud mental, salud afectiva, en responsabilidad afectiva y, bueno, pues a veces no es posible. Bueno, Exacto. Gaby, pues te doy las gracias de nuevo porque es un placer escucharte. Ya te lo he dicho durante todas estas sesiones que hemos tenido de preparación. Es un placer escucharte por lo novedoso, por lo necesario que es tu discurso y por la inspiración que a mí, por ejemplo, me produce. ¿No? A mí me inspira escucharte porque veo que hay cosas por hacer que van a aportar muchísimo, nos pueden aportar muchísimo a todos. Metémonos todos en el saco de aquellas personas que en un momento de su vida van a poder necesitar un sistema alternativo aumentativo de comunicación. Así que, bueno, te doy las gracias por habernos dedicado tu tiempo, tu conocimiento y nada, te mando un saludo y espero que sigamos colaborando. Muchísimas gracias. Y bueno, también, ¿no? Comentar también que aquellos que nos estén escuchando, que de verdad no, que se animen a poder acercarse a personas que estén como interesadas en este tema. De verdad que los que estamos ahí estamos como más que encantados de poder acompañarles para que puedan generar comunidades que estén, que den mucho más acceso a la salud mental y a la salud emocional. Que muchas Muy bien. gracias. Bueno, Gabriela, que tengas buen día. Chao. I am